El aroma a incienso mezclado con el olor a humedad de las viejas pierras invadía sus fosas nasales, mientras el frío penetrante de la capilla traspasaba la fina tela del vestido nupcial que nunca había elegido. Enriqueta de Francia, a sus 15 años, sentía sus manos temblorosas entre las suyas, gélidas como mármol funerario, mientras palabras en latín resonaban en las bóvedas góticas como lamentos de almas en pena. El peso de la corona que nunca había pedido cargar le oprimía la cabeza juvenil, y cada respiración parecía un esfuerzo sobrenatural contra la presión del corsé que la convertía en una muñeca de porcelana para la exhibición. Sus ojos, antes brillantes como estrellas en una noche de verano, ahora reflejaban solo el vacío de quien ya comprendía que su vida no le pertenecía. El sonido de las campanas de la Catedral de Notre Dame resonaba en sus oídos como tristes doblas fúnebres, anunciando no una boda, sino el entierro de sus sueños de niña. En ese momento, ante el altar que parecía más un tribunal, ya no era niña, pero tampoco era mujer. Era simplemente un sacrificio ofrecido en el altar de la política europea del siglo XVII. Pero, ¿cómo una princesa francesa, hija del rey más poderoso de Europa, llegó a este momento de silencioso desespero? ¿Cómo aquella que nació envuelta en seda y oro pudo convertirse en prisionera de su propia estirpe? Enriqueta nació en 1644, cuando el Palacio del Louvre aún resonaba con las risas cristalinas de una corte que creía en la eternidad de su gloria. Hija de Luis XIII y Ana de Austria, vino al mundo en un momento en que Francia respiraba poder y magnificencia. Sus primeros pasos los dio sobre alfombras persas que costaban una fortuna. Sus primeras palabras fueron susurradas en salones donde la luz dorada de los candelabros bailaba entre espejos venecianos. El aroma a jazmín que impregnaba los jardines de Versalles en construcción era la fragancia de su infancia, mezclado con el perfume de rosas que usaba su madre y que se convertiría, para siempre, en el olor de la seguridad perdida. Las negociaciones se llevaron a cabo en secreto absoluto, lejos de los ojos curiosos de la corte y de los oídos atentos de los espías que infestaban Versalles. Enriqueta supo de su destino en una tarde de otoño, cuando las hojas amarillas caían como lágrimas doradas ante la ventana de sus aposentos. El cardenal Mazarino, con su voz calculada y suave, le informó de que partiría para Inglaterra en 3 meses para casarse con un rey que estaba siendo perseguido por sus propios súbditos. La noticia la golpeó como un rayo en un día claro. Conocía las historias que circulaban sobre la situación inglesa. Un rey en guerra con su propio pueblo, una monarquía sitiada, una nación dividida entre tradición y revolución. Casarla con Carlos I no era solo enviarla a un país extranjero, era enviarla al epicentro de una tormenta política que podía destruir a cualquiera que se acercara. Sus ojos, que ya habían perdido mucho de su brillo infantil, ahora parecían dos lagos congelados reflejando un cielo tempestuoso. Si esto te está conmoviendo de alguna manera, aprovecha ahora y suscríbete. Hay mucho más por venir y querrás acompañar esta jornada de transformación que estamos construyendo juntos. Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente, y con ellos la transformación final de Enriqueta de persona a símbolo. Costureras trabajaban día y noche creando un ajuar que debía impresionar a una corte extranjera, pero cada vestido parecía más un sudario dorado. Joyeros trajeron piedras preciosas que brillaban como estrellas capturadas, pero su peso sobre su piel joven era como grilletes de lujo. Perfumistas crearon fragancias exclusivas que debían hacerla irresistible, pero el aroma artificial no conseguía enmascarar el olor a miedo que emanaba de sus poros. La despedida de su familia fue una cruel representación de normalidad. Ana de Austria, su madre, mantuvo la compostura real hasta el último momento, pero sus ojos traicionaban la angustia de una mujer que sabía que estaba enviando a su hija a un destino incierto.
Luis XIV, aún joven pero ya consciente de las responsabilidades reales, abrazó a su hermana con una ternura que contrastaba brutalmente con la frialdad política que había orquestado esa separación. El palacio, que había sido testigo de su infancia, ahora se convertía en un museo de recuerdos que ella llevaría para siempre, pero que nunca más podría volver a visitar. El viaje a Inglaterra fue un viaje a través del infierno disfrazado de procesión real. El barco que la transportaba se balanceaba violentamente en el Canal de la Mancha, y cada movimiento de la embarcación parecía un presagio de los sufrimientos que le esperaban. Enriqueta pasó la mayor parte de la travesía de rodillas en su camarote, no solo por el mareo, sino porque la oración se había convertido en su único ancla en un mundo que parecía estar desmoronando hacia su alrededor. El sonido de las olas golpeando contra el casco se mezclaba con sus súplicas silenciosas, creando una sinfonía de desesperación que nadie más podía oír. Cuando finalmente avistó las costas inglesas, lo que debería haber sido un momento de esperanza se convirtió en la confirmación de sus peores temores. El país que la recibía estaba visiblemente dividido. Soldados parlamentarios marchaban por los caminos mientras tropas realistas se escondían en los bosques. Las ciudades que atravesaron en dirección a Londres mostraban claros signos de una nación en guerra: casas abandonadas, campos quemados, gente con rostros marcados por la desconfianza y el miedo. Este era el reino que debía ayudar a gobernar, el pueblo que debía amar, la tierra que debía convertirse en su nueva patria. El encuentro con Carlos I fue aún más devastador de lo que había imaginado. El rey inglés, un hombre de 45 años, con cabellos ya encanecidos y ojos que reflejan el peso de una corona disputada, la recibió con una cortesía mecánica que no lograba ocultar su propio desespero. La miraba no como un hombre mira a la mujer que ha elegido amar, sino como un general evalúa un refuerzo militar de dudoso valor. Durante los encuentros que precedieron a la boda, sus conversaciones eran interrumpidas por informes de batallas perdidas, noticias de alianzas rotas, susurros sobre conspiraciones que se multiplicaban como malas hierbas. El cuerpo de Enriqueta, ya frágil por años de tensión, comenzó a mostrar señales aún más alarmantes de deterioro. Desarrolló una tos persistente que la mantenía despierta durante las noches, una manifestación física de la angustia que cargaba en el pecho. Sus manos temblaban constantemente, no solo de frío, sino de una ansiedad que se había convertido en parte de su constitución física. Los espejos del Palacio Real inglés reflejaban a una joven que parecía haber envejecido décadas en pocos meses, como si el tiempo se hubiera acelerado cruelmente para ella. La ceremonia de boda fue una amarga parodia de los cuentos de hadas que había amado en su infancia. La abadía de Westminster, que debería haber sido el escenario de su felicidad, estaba parcialmente vacía debido a las tensiones políticas. La mitad de los nobles ingleses había boicoteado el evento, considerándolo una alianza desesperada de un rey en decadencia. El sonido de los órganos resonaba en las naves semidesiertas como tristes doblas fúnebres, y el aroma del incienso se mezclaba con el olor a humedad que impregnaba las viejas piedras. Incluso el cielo inglés conspiraba contra la celebración, cubriendo Londres con nubes grises que convertían el día en una versión pálida y melancólica de lo que debería haber sido. Durante la ceremonia, Enriqueta tuvo una revelación devastadora. No solo se casaba con un hombre, sino que se convertía en prisionera de una causa perdida. Carlos I no era solo un rey disputado, era un símbolo de un orden que estaba siendo sistemáticamente destruido por fuerzas históricas que ni él ni ella podían controlar. Al aceptar ese matrimonio, no solo estaba cambiando de país, se estaba atando al destino de una monarquía condenada. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. En los meses que siguieron a la boda, mientras la guerra civil inglesa se intensificaba, Enriqueta descubrió reservas de fuerza que ni ella misma sabía poseer. Cuando el Parlamento sitió Londres, ella organizó la resistencia femenina de la corte. Cuando los recursos financieros se agotaron, vendió sus propias joyas para comprar armas para el ejército realista.
Cuando Carlos I necesitó huir de la capital, ella se quedó atrás, enfrentando sola la hostilidad de una ciudad que la veía como símbolo de todo lo que rechazaba. La transformación física de Enriqueta durante este periodo fue un reflejo directo de su metamorfosis espiritual. Sus cabellos dorados, que un día habían sido su gloria, ahora eran mantenidos constantemente cubiertos por velos oscuros. Su rostro, otrora sonrosado por la salud juvenil, adquirió una palidez translúcida que la hacía parecer un espectro real vagando por los corredores del palacio sitiado. Sus manos, que habían conocido solo seda y terciopelo, ahora estaban ásperas de tanto trabajar con documentos, cartas y súplicas desesperadas enviadas a aliados que se volvían cada vez más escasos. Pero fue durante el sitio de Oxford cuando ella y Carlos I se vieron forzados a refugiarse en la antigua ciudad universitaria que Enriqueta experimentó su transformación más profunda. Lejos de las comodidades reales, viviendo en condiciones casi primitivas, descubrió una conexión genuina con el sufrimiento humano que su educación aristocrática había sistemáticamente negado. Ella cuidaba personalmente de los soldados heridos, consolaba a viudas cuyos maridos habían muerto defendiendo la corona, distribuía su propia comida a niños hambrientos que vagaban por las calles. Pero fue durante el sitio de Oxford cuando ella y Carlos I se vieron forzados a refugiarse en la antigua ciudad universitaria que Enriqueta experimentó su transformación más profunda. Lejos de las comodidades reales, viviendo en condiciones casi primitivas, descubrió una conexión genuina con el sufrimiento humano que su educación aristocrática había sistemáticamente negado. Ella cuidaba personalmente de los soldados heridos, consolaba a viudas cuyos maridos habían muerto defendiendo la corona, distribuía su propia comida a niños hambrientos que vagaban por las calles. El sufrimiento había esculpido en su rostro las marcas de una sabiduría que ninguna educación aristocrática podía proporcionar. Sus manos, antes suaves como pétalos de rosa, ahora eran ásperas como las de una campesina, pero llevaban la fuerza de quien había aprendido a trabajar por amor, no por obligación. La muerte de Enriqueta, en 1669, fue tan simbólica como su vida lo había sido. Falleció en un amanecer primaveral, cuando las primeras flores comenzaban a florecer en los jardines de Londres. Sus últimas palabras fueron una oración en francés, la lengua de su infancia, como si en el momento final estuviera regresando a la pureza original que había sido gradualmente corrompida por las circunstancias históricas. El olor a jazmín que entraba por la ventana abierta se mezclaba con el aroma a cera derretida de la vela que iluminaba sus últimos momentos, creando una atmósfera que era simultáneamente fúnebre y consoladora. Su muerte pasó casi desapercibida para los grandes cronistas de la época. Los periódicos londinenses dedicaron solo unas líneas a la viuda del tirano, mientras que los historiadores franceses la mencionaban brevemente como la princesa que se perdió en una aventura inglesa. Pero aquellos que la conocieron personalmente, aquellos que fueron testigos de su transformación de princesa mimada a mujer de coraje excepcional, entendieron que habían presenciado algo extraordinario, la metamorfosis de un ser humano que había descubierto su verdadera grandeza no en el apogeo del poder, sino en la profundidad del sufrimiento. El legado de Enriqueta no reside en los territorios que no conquistó, en las batallas que no ganó o en los hijos que no tuvo. Reside en la demostración de que la verdadera nobleza no se hereda, sino que se conquista a través del sufrimiento consciente y la dedicación a algo mayor que nosotros mismos. Ella demostró que una princesa puede volverse verdaderamente real no cuando usa una corona, sino cuando acepta cargar una cruz. La cruel ironía de su historia reside en el hecho de que, al perder todo lo que el mundo consideraba valioso, poder, riqueza, estatus, seguridad, descubrió todo lo que realmente importaba, la capacidad de amar sin esperar recompensa, de servir sin buscar reconocimiento, de creer sin exigir pruebas. Su matrimonio forzado, que debería haber sido su condena, se convirtió paradójicamente en el camino hacia su redención. Hoy, cuando los palacios que habitó son solo museos y los reinos por los que luchó son solo páginas en libros de historia, la esencia de Enriqueta de Francia permanece viva.
Vive en cada mujer que elige la dignidad sobre la conveniencia, en cada persona que prefiere el sacrificio a la comodidad, en cada alma que descubre que la verdadera grandeza no está en ser servido, sino en servir. Su historia nos enseña que los matrimonios forzados por la política, aunque crueles en sus circunstancias, a veces revelan fuerzas interiores que permanecerían dormidas en vidas más cómodas. Nos muestra que la nobleza de nacimiento es solo una promesa, pero la nobleza de carácter es una conquista. Nos demuestra que el sufrimiento, cuando se acepta con dignidad, puede ser transformado en fuente de fuerza no solo para quien sufre, sino para todos aquellos que son testigos de esa transformación. Enriqueta de Francia murió pobre, enferma y olvidada por el mundo, pero su muerte fue más gloriosa que la vida de muchos reyes. Ella probó que es posible mantener la realeza interior incluso cuando se pierde la realeza exterior, que es posible permanecer princesa incluso cuando se vive como campesina, que es posible ser coronada por la eternidad incluso cuando es decapitada por la historia. El eco de su vida resuena a través de los siglos como un recordatorio de que las verdaderas victorias no se registran en los anales de la historia política, sino en los momentos silenciosos cuando un alma humana elige el amor sobre el odio, la esperanza sobre la desesperación, la fe sobre la duda. Ella nos enseña que ser forzado a un destino no significa estar condenado por él, sino que puede significar ser llamado a transformarlo. Incluso ante todo, su fe no vaciló. Incluso cuando el mundo conspiró contra ella, incluso cuando la historia la relegó al olvido, incluso cuando su propia familia la consideró un sacrificio necesario, Enriqueta mantuvo encendida la llama de la dignidad humana. Ella probó que una princesa huérfana puede ser más poderosa que un rey tiránico, que una mujer en el exilio puede ser más influyente que un hombre en el trono, que un alma sufriente puede ser más libre que un cuerpo en palacio. Su verdadera coronación no ocurrió en ninguna catedral terrenal, sino en el momento en que ella eligió permanecer fiel a sus principios, incluso cuando eso significaba perderlo todo. Su verdadero reino no fue establecido en territorio geográfico, sino en el corazón de todos aquellos que aprendieron, a través de su ejemplo, que la grandeza humana no se mide por lo que se posee, sino por lo que se es capaz de sacrificar por los demás. La historia de Enriqueta de Francia es un testimonio de que los matrimonios forzados, aunque son instrumentos de opresión, a veces se transforman en oportunidades para la revelación de la verdadera naturaleza humana. Ella nos muestra que ser huérfana no significa estar abandonada, sino que puede significar estar libre para elegir su propia familia espiritual. Nos enseña que ser princesa no es un privilegio garantizado, sino una responsabilidad conquistada. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. Hoy, cuando los vientos de la historia soplan sobre las tumbas de los reyes que la usaron como pieza política, cuando las dinastías que negociaron su destino son solo nombres en libros polvorientos, cuando los imperios que la sacrificaron son solo ruinas arqueológicas, la esencia de Enriqueta permanece como una luz que no puede ser apagada. Ella nos deja la lección más preciosa de todas, que la verdadera victoria no consiste en evitar el sufrimiento, sino en transformarlo en sabiduría, que la verdadera libertad no reside en hacer lo que se quiere, sino en querer lo que se debe hacer, que la verdadera realeza no se hereda del nacimiento, sino que se conquista a través del coraje de permanecer humano, incluso cuando el mundo conspira para convertirnos en monstruos. Aquello que el mundo intentó apagar se volvió eterno. Enriqueta de Francia, la princesa huérfana que fue forzada a un matrimonio político, se transformó en la reina eterna de todos aquellos que eligen la dignidad sobre la conveniencia, el amor sobre el poder, la verdad sobre la mentira. Su historia continúa escribiéndose no en los pergaminos de los historiadores, sino en el corazón de cada persona que se rehúsa a ser reducida a las circunstancias que la rodean.